Iniciamos el estudio de hoy titulado Los libros y su mensaje con una breve oración. Eterno Dios, gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra con libertad. Permite que el estudio de hoy sea de mucho provecho para nuestra vida espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio para el jueves 14 de mayo nos habla acerca de los diferentes libros de la Biblia. Tomemos en cuenta que la Biblia en sí es una biblioteca conformada por 66 libros distribuidos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces nos hablamos y referimos más bien a esos libros y cuál es el mensaje que desean transmitir. Pues bueno, las unidades más grandes de las Escrituras son los libros de la Biblia. Ayer leíamos un poco acerca de los contextos, ¿cierto? Que están conectados directamente palabras, contextos, los textos con sus capítulos con los libros y en sí. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Podemos comparar los libros como las cartas de Pablo, por ejemplo, y los libros contenidos en la Torá, conocida como los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros vemos que son mensajes diferentes con propósitos diferentes. Los primeros 5 libros vemos desde el inicio de la creación, ya de la humanidad, y en cambio en Pablo vemos cartas dirigidas específicamente a un grupo, a un miembro del cuerpo de Cristo. Nos referimos a las iglesias. Pues bueno, algunos de estos libros sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones, como los salmos, es decir, los 150 salmos que vemos en la Biblia no es sino un compilado, es la unión de varios salmos que estaban, me imagino en aquel entonces, dispersos o ciertos grupos en un lugar y otros en otro lugar, escritos por diferentes autores. Tomemos en cuenta que salmos tenemos la intervención de Asaf, de David, de Moisés y otros autores. Entonces son compilaciones. También hay libros históricos, como lo son el primer y segundo, el libro de Reyes, como lo es también el libro de Samuel, vemos también como libro de Crónicas, ¿cierto? Tenemos cartas también, como le dije, escritas por Pablo y también las escritas por Pedro, conocidas también como las cartas universales. Cuando nosotros intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno, es decir, entender a cuál es el público oyente, también en qué entorno fue escrito. Tenemos, por ejemplo, también el libro de Nehemías, ciertamente es un libro histórico también, ¿ya? Pero podemos ver también que el entorno que rodea la historia de este libro está relacionada con el regreso del cautiverio del reino judío. ¿Sí? Entonces, hay muchos libros en la Biblia a los que ya se les atribuye de hecho autores. Claramente identificamos, por ejemplo, a Moisés como el autor de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Inclusive, nuestro mismo Señor Jesucristo lo afirma. Podemos ver allí varios pasajes que nos dan referencia a esto, ¿no? También los apóstoles. En otros casos, no se identifica a algunos autores bíblicos. Por ejemplo, aquí se cita los libros de Esther y de Ruth. No se sabe sinceramente quién fue el autor. ¿Ok? Sin embargo, hay otros libros también históricos como Samuel y Crónicas que tampoco están identificados por el autor. Leamos Génesis 15, versículo del 1 al 5 y también capítulo 22, versículo 17 y 18 para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? Leamos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Génesis 22, 17.
le dice Dios: de cierto te bendeciré. Están dirigidas a Abraham estas palabras: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Pudimos leer en estos pasajes, ¿no?, acerca de cómo Dios promete al patriarca Abraham el hecho de tener una descendencia sumamente grande. Para aquellos lectores de la Biblia, les pregunto, ¿se cumplió esa promesa? Ciertamente, ¿sí? Entonces, claramente, siendo que Moisés escribió el Éxodo, los otros libros como lo fueron Levítico, Números y Deuteronomio, tenemos claro algo: estos libros se los escribió luego de haber pasado el Éxodo, es decir, luego de haber salido de Egipto junto con el pueblo de Israel. Sin embargo, el libro de Génesis, siendo que contiene una historia fundamental para nosotros, en la cual entendemos que está todo el relato de la creación hasta el periodo de los patriarcas, es lógico que este libro pudo haberse escrito antes del Éxodo, ¿sí? Miren lo que dice el libro Patriarcas y Profetas. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, aquí estamos hablando de Moisés, luego que escapó de Egipto al haber matado a un egipcio defendiendo a sus hermanos hebreos, ¿sí? Él escapó a Madián, si no estoy equivocado, y mientras él cuidaba las ovejas de su suegro, dice aquí el relato, él meditaba acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo. Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación o los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad caída. Es decir, hay que tener claro este concepto de este libro maravilloso. El libro de Génesis claramente nos habla de los orígenes, como ya lo leímos, y también acerca de todo el plan de salvación que Dios ha elaborado desde la antigüedad para poder salvar a la humanidad caída. Ahora, este plan se hace aún más convincente con el pacto que hace Dios con Abraham, donde le da la promesa de establecer de él una gran nación. Como dice Génesis 22:17, una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Terminamos el estudio con estas dos preguntas. ¿Qué otras grandes verdades aprendemos con el libro de Génesis que de otra manera no podríamos conocer? ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe? Una de las cosas que he aprendido y que aprecio mucho el libro de Génesis es de entender cuál fue la naturaleza de nuestros primeros padres. Tuvieron la misma libertad que nosotros, mas sin embargo, siendo que no obedecieron puntualmente la voz de Dios y desobedecieron, introdujeron la muerte a la historia de la humanidad. Ahora, estos temas y muchos otros son los que nos ayudan a nosotros a tener claridad en cuanto a lo que Dios nos quiere comunicar, en cuanto a lo que Dios ha revelado. Y claramente vemos la mano de Dios desde el inicio de la historia humana aún en nuestros días. Veamos algunos de los comentarios de nuestra hermana Elena en sus libros. En El conflicto de los siglos, la página 9 dice lo siguiente, y es bastante bueno lo que voy a leer. Miren, durante los 25 primeros siglos de la historia humana, es decir, desde la creación de Adán y de Eva, no hubo revelación escrita, es decir, no se escribía en pergaminos, ¿ya? ¿Cómo se transmitía entonces el conocimiento? ¿Cómo se transmitía lo que Dios había hecho? Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en el tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados por Dios fueron entonces compilados, es decir, unificados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador de Israel, hasta Juan, quien fue el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Veamos qué nos dice otro de los libros.
Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también una gran diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Tenemos, por ejemplo, a escritores muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, pienso en David, ¿sí? Un rey que había sido exaltado por Dios. Pienso en otro personaje. Pienso, por ejemplo, en Juan, un discípulo que caminó con Jesús. Veo, por ejemplo, a Pablo, alguien que conocía la ley. Él era un fariseo, alguien que conocía toda la ley escrita por Moisés y por los profetas, ¿sí? Entonces, vemos que hay una gran diferencia entre los escritos, por ejemplo, de Pedro con los de Pablo. Los escritos hechos en Salmos con los que escribió Moisés. Entonces hay una gran diversidad, ¿cierto? Sin embargo, sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes, ciertamente, pero la misma verdad es revelada, presentada por ellos de una manera diferente unos de otros, ¿ya? Aunque varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer en primera instancia a un lector superficial que este escrito es descuidado y desprevenido, ciertamente, que hay inclusive divergencias y contradicciones, pero es allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental que tiene la Biblia. Ahora, presentada por diferentes personalidades, la verdad aparece en sus variados aspectos. Un escritor, por ejemplo, percibe con mayor fuerza cierta parte del asunto, comprende los puntos que armonizan con su experiencia y con sus facultades de percepción y apreciación. Otro, más bien, nota otro aspecto del mismo asunto, pero eso sí, cada uno de ellos ha sido dirigido por el Espíritu Santo, lo cual lleva a presentar lo que ha quedado más inculcado en su percepción con mayor fuerza y en su propia mente. De aquí es donde nosotros encontramos que cada cual tiene un aspecto diferente de la verdad, pero eso lleva a que toda la Biblia tenga una perfecta armonía entre todos los libros, ¿ya? Y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. También se encuentra en el conflicto de los siglos en la página 10. Y para terminar el comentario de nuestra hermana Elena, miren, vemos por ejemplo a Pablo, al predicar a los tesalonicenses acerca de las profecías del Antiguo Testamento, concernientes a nuestro Mesías, al Señor Cristo Jesús, nuestro Salvador, él había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, ¿ya? Por ejemplo, Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias de que Jesús era el Cristo. Esteban también había seguido el mismo plan de ellos, ¿ya? También Pablo en su ministerio apelaba a las Escrituras que predecían tanto el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos. Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, probaba claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado a los patriarcas y los profetas. Moisés, cerca del fin de su ministerio en su trabajo como jefe y maestro de Israel, profetizó claramente del Mesías venidero. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Estas son palabras de Dios transmitidas a través de Moisés. Entonces, con esto Moisés aseguró a los israelitas que Dios mismo le había revelado esto en el monte Horeb. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Estamos confiando en lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir? ¿Estamos realmente profundizando en sus escrituras? ¿Estamos compartiendo este mensaje con nuestros seres queridos, esta revelación hecha para nosotros? ¿Estamos nosotros comparando toda la palabra y considerándola toda ella como inspirada por Dios?